En la última transmisión en vivo les comenté que tenía ganas de empezar a hacer videos para tratar temas, noticias internacionales, con la idea principalmente de discutirlas en la red. O sea, de escuchar las ideas de ustedes, los puntos de vista y generar algún tipo de debate, pero debate educado, ¿verdad? Bueno, así que hoy iba a empezar hablando de la guerra comercial de Estados Unidos y China, que creo que es uno de los temas más importantes que pasan hoy en día. Me refiero en sentido de que afectan a todo el mundo por igual. Y bueno, escribí yo mismo lo que quería mencionar sobre esta guerra comercial, pero acabó siendo tan largo porque es un tema que vengo estudiando desde hace muchos años. Aparte saben que viví en China y estudié algo también sobre la economía y de allá y la forma de vida, así que me interesa personalmente. Lo que sí, acabó siendo tan largo el texto que en vez de hablarlo, lo iré leyendo. Y bueno, cuando termine de leerlo, me gustaría escuchar los puntos de vista, comentarios y opiniones de ustedes. Hoy les hablaré un poco sobre la mencionada guerra comercial entre Estados Unidos y China. Este es uno de los temas protagónicos de la actualidad, porque no solo tiene un factor político, ideológico y cultural que repercute en el mundo entero, sino que también está afectando a la economía global. En otras palabras, directa o indirectamente tiene un efecto en nuestro propio bolsillo. Bueno, hasta la década del 90 China era uno de los países más pobres del mundo. No solo era pobre, era muy pobre. Unas pocas décadas atrás, Mao Zedong había incluso forzado una reforma agraria que provocó que aproximadamente 50 millones de chinos murieran de hambre en tan solo 5 años. China la estaba pasando muy mal. En la era de Nixon y de Kissinger, en la década del 60, estos reconocieron el inmenso potencial que tenía este país, aunque solo fuese a causa de su descomunal número de habitantes y de la mano de obra barata que tenía, o que representaba. Así que fueron los artífices de la apertura de China al mundo. Claro que era de interés también el hecho de que estaban en plena Guerra Fría y que China, a pesar de ser un país comunista, estaba peleado a muerte con la Unión Soviética. Hasta el punto de que Mao Zedong mandó construir una ciudad subterránea para albergar a 400.000 personas, 400.000 chinos que pertenecían a la élite del Partido Comunista con sus familias en caso de que hubiese un ataque nuclear por parte de los soviéticos. Cuando estuve viviendo en China, incluso conocí parte de esa ciudad subterránea que fue reciclada en lo que hoy es el subterráneo, la línea subterránea de Pekín para el subte. El hecho es que Estados Unidos y China tuvieron un acercamiento histórico y China fue abriéndose poco a poco, pero no fue hasta que Deng Xiaoping, el premier chino, abriese la economía al mundo en 1991. Bien, así que fue en 1991 que China empezó a crecer a un ritmo increíble. Deng Xiaoping se basó en el ejemplo de Estados Unidos y de Inglaterra para tratar de adoptar una economía de mercado, pero mantener el sistema político de corte comunista y sin elecciones libres. Esto no era tan difícil, puesto que los chinos jamás tuvieron ni un solo año de elecciones o de democracia en los más de 3.000 años de historia que tienen. Por lo tanto, no hay una costumbre de reclamar derecho al sufragio o elecciones porque no es parte de las costumbres allá. Muy bien. El mundo empezó a reconocer la implicación positiva de tener un nuevo partícipe tan grande en el mercado internacional. No solo ayudaría a comprar productos de todos, sino que también serviría para fabricar productos baratos para las multinacionales. Esto también tendría beneficios para todos y especialmente para China. Y debido a que China estaba en una situación económica tan lamentable, se le permitió disfrutar de todos los beneficios del libre comercio al tiempo que se le exoneraba de muchas de las obligaciones que debían respetar los demás países. Así que presten atención a esto porque aquí está el quid del asunto. Lo voy a repetir. A China se le permitió disfrutar de todos los beneficios del libre comercio al tiempo que se le exoneraba de muchas de las obligaciones que debían respetar los demás países,
los países que comerciaban de libre mercado, ¿no? Cuando China se incorporó a la Organización Mundial de Comercio, agregó más beneficios para sí, pero siguió disfrutando de exoneración de las obligaciones, de muchas de las obligaciones, por supuesto, no de todas. Primero fue con excusa de que necesitaba ese incentivo para crecer, después de que creció, después de que ya dejó de ser un país pobre, fue con el pretexto de que los protagonistas del mundo occidental optaron por extender ese beneficio a China, con la idea de que a medida que aumentase la riqueza en China, aumentaría el poder político de la clase media, aumentaría su peso, y que esto llevaría a una presión interna para acabar con el régimen totalitario comunista e instaurar una democracia. Así que fue una apuesta del mundo de que dándole esos privilegios a China, la clase media crecería y ayudaría a un cambio de régimen desde adentro, o sea, sin interferir desde afuera, apostaban a que hubiese un cambio de régimen desde adentro. O sea, la apuesta del mundo occidental era no meterse con China, pero dejar que los propios chinos forzasen un cambio de régimen a medida que vayan ganando poder. El poder que va viniendo con la ascensión social y económica. Esto no pasó, entre otras razones, gracias al efectivo sistema que tiene China para reprimir la oposición y para bloquear las noticias y la información que es inconveniente al régimen. Una de las características, cuando yo estaba viviendo en China, cada vez que hay revoluciones o manifestaciones o protestas internacionalmente, en China se cortan las señales de televisión o de radio como para que esas noticias no se difundan. También en China, cuando hay una protesta, se bloquean las noticias para que el resto del país no se entere de que ha habido una protesta y que no funcione como factor contagio, ¿verdad? Y eso la verdad que tiene un efecto muy efectivo. Bien, así que ya no tenía ningún sentido mantenerle los privilegios a China porque China ya no era más un país pobre y también China ya no había ni expectativas de que China cambiase de régimen. Bien. Sin embargo, aunque el mundo era consciente de las injusticias que favorecían a China en el comercio internacional, el mundo se había vuelto tan dependiente del comercio con China que temía cualquier tipo de represalia. Por eso preferían mantener el statu quo y no hacer nada. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, es una figura diferente, con su personalidad patotera, podríamos decir, y beligerante, y su costumbre de negociar presionando a los adversarios, y también consciente de que la economía americana estaba fuerte, decidió unilateralmente tratar de doblegar a China para que los chinos respeten las mismas reglas que rigen para todo el mundo o no le comprarían más. Bien, uno de los temas álgidos para Estados Unidos es exigir que China respete la propiedad intelectual. Durante décadas el mundo ha estado haciendo la vista gorda mientras ven que China se beneficia falsificando productos de otros países o usando espías para robar secretos industriales. Si el robo de propiedad intelectual está prohibido y es penalizable en el resto del mundo, entonces ¿por qué no lo es en China? Y más aún cuando en China, a su vez, no permite que otros países hagan con ellos lo que ellos le hacen a los otros. El reclamo es justo. El mecanismo que tiene para dejar de comprarle a China es subir los impuestos de las importaciones, o sea, los impuestos a las importaciones, subir las tasas. De esa forma se volvería más caro a los estadounidenses importar productos de China y empezarían a importar productos de otros lados. ¿Bien? En sustancia, puede que Donald Trump tenga la razón, pero la forma de exigirlo es inaceptable para una nación tan orgullosa como China. Y como las implicaciones afectarán económicamente al mundo entero y los países se guían por resultados prácticos y no por razones esencialmente de justicia, el mundo entero está en contra de la guerra económica.
En otras palabras, el mundo entero entiende que Estados Unidos tiene razón en sus reclamos, pero los países no están dispuestos a pagar el precio por librar esta batalla, pues el riesgo palpable es que puede llevar al planeta a una recesión económica. Además, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ya se ha excedido en varias otras ocasiones, no porque sus reclamos carezcan de fundamento, sino porque suele reaccionar de forma desmedida a los problemas, o al menos lo hace verbalmente y con sus amenazas, pues no siempre acaba actuando de hecho. Pero su lenguaje verbal solo lo ha aislado de sus aliados internacionales y sus aliados tradicionales. Por eso, en esta guerra comercial, Estados Unidos está más solo de lo que amerita, considerando que nada de lo que reclama es absurdo. Lo que sí muchos consideran absurdo es su forma de exigir las cosas y su forma de aplicar medidas de forma unilateral. Y la forma brusca y amenazante que tiene de hablar en los medios acaba matando las chances de llegar a una solución negociada. Los países más afectados negativamente son, claro, los protagonistas, Estados Unidos y China. Los países asiáticos, luego, ¿no? Que están en proceso de desarrollo, son los que también se ven muy afectados, porque el deterioro económico en China provocará que China les compre menos productos. Los países que dependen de la exportación de commodities también se verán afectados, porque China es el principal comprador de commodities del mundo. Los commodities son los productos no industrializados, los productos que salen de la tierra, como quien dice, ¿verdad? Los productos que no tienen que ver con mucho valor agregado. Por ejemplo, serían los minerales, los metales, piedras preciosas, la carne, los alimentos, ¿sí? La soja, el arroz, etcétera, ¿verdad? O sea, las cosas que tú sacas de la tierra y las vendes así nomás. Por el contrario, los bienes industrializados son los que tienen un valor agregado, como los medicamentos, los autos, los aviones, etc. ¿Bien? Los países que venden los commodities, como por ejemplo Brasil, Argentina, muchos más, son los que se van a ver afectados, ¿bien? Porque China, al contar con menos dinero, va a bajar el consumo. Los países que dependen de la exportación de commodities se afectarán porque éstas bajarán de precio al disminuir la demanda desde China, que hoy es el principal motor mundial del comercio internacional. Brasil, porque le vende, por ejemplo, hierro a China, ¿sí? Es su principal fuente de ingresos de divisas internacionales, el hierro que le vende a China. Si China deja de comprarle hierro, o mejor, si China disminuye la cantidad de hierro que le compra a Brasil le entra menos dinero y hay problemas económicos, ¿sí? China necesita el hierro de Brasil para la fabricación de acero, que utiliza para las industrias, para construir las ciudades y todo más. Corea del Sur, porque le vende chips y accesorios de electrónica a las fábricas en China. Chile le vende cobre a China. Bien, todos estos son países que se verán afectados por la crisis. Los países más afectados positivamente son, ahora, escuchen porque algunos de los que se ven afectados positivamente también son los que en otro sentido se ven afectados negativamente, ¿verdad? Miren, Brasil y Argentina, por un lado, corren riesgo de que se les compre menos, pero al mismo tiempo pueden beneficiarse como sustitución de mercados, porque China le compra muchísima soja tradicionalmente a Estados Unidos. Al dejar de comprarle la soja a Estados Unidos por causa de la guerra comercial, es probable, mejor dicho, ya se está dando, está sucediendo. China va a empezar a comprarle esa inmensidad de soja a Argentina y a Brasil. México, porque Estados Unidos pasará a comprarle a México varios tipos de productos que dejará de comprarle a China, ¿sí? Aunque también esto puede verse amenazado si Donald Trump planea aumentar las tarifas impositivas a las importaciones que vienen de México. Taiwán y Corea del Sur, porque Estados Unidos podrá comprarles a ellos varios de los productos de electrónica que tradicionalmente le compra a China, a pesar de que la mano de obra en estos
dos estados es más cara que en China, ya hay indicios de que las ventas a Estados Unidos están en claro aumento. Vietnam va a ser un claro ganador porque está gradualmente desplazando a China como destino de fábricas de multinacionales a causa de su mano de obra barata, y muchas empresas ya consideran irse de China para abrir sus operaciones en Vietnam. En la guerra comercial entre Estados Unidos y China, cada uno tiene puntos fuertes. En el caso de China, tiene un líder vitalicio, que es Xi Jinping. Él puede gobernar en China hasta que se muera o hasta que quiera renunciar. En cambio, en Estados Unidos hay elecciones presidenciales cada 4 años. Y si cambia el presidente, es posible que el sucesor de Donald Trump decida acabar con la guerra comercial. En otras palabras, Xi Jinping, el líder del régimen chino, siente que tiene todo el tiempo del mundo. Además, como en China el pueblo no vota, el régimen tiene más poder de maniobra. Pero en Estados Unidos, si los votantes comienzan a sentir con fuerza los efectos negativos de la guerra económica, pueden resentirse más contra Donald Trump y no votarlo. Y ahí, adiós Donald Trump. Las democracias dependen de darle el gusto a los votantes. Xi Jinping tiene una posición extremadamente ventajosa en ese sentido. Pero Estados Unidos tiene una economía saludable y China no. El crecimiento económico no siempre tiene causas saludables. Un país puede crecer en base a un endeudamiento vicioso. Y eso es lo que le pasa a China. Estados Unidos tiene una deuda grande, pero lo relevante es que el interés que Estados Unidos paga por su deuda es bajísimo, así que la deuda americana no representa el más mínimo problema. En China hay una distorsión financiera terrible. Como todo es manejado por el régimen, tanto los prestamistas como los prestatarios, tanto los acreedores como los deudores están vinculados al gobierno, al régimen. Entonces el gobierno invierte fortunas en inversiones que usualmente son inviables o insustentables. Esto igual ayuda a mover la economía y a hacerla crecer, pero a costo de generar una burbuja y una deuda que ya están por explotar. El gobierno chino dice tener una deuda de aproximadamente 43% del PIB, del Producto Interno Bruto. Sin embargo, los expertos calculan que en verdad es aproximadamente 300% del PIB. Esa cifra es descomunalmente imposible. Es impagable y cuando la burbuja reviente no se levantará con nada. Hay muchas señales que reflejan que la burbuja china está en su fase final. La bolsa de valores de China, o sea, la de Shanghái, que es la principal bolsa de valores, está en caída desde hace años, a pesar de los intentos del gobierno por manipularla. También los grandes inversores chinos, las grandes inversiones en investigación y en desarrollo, no están teniendo el efecto esperado que tienen en los demás países. Y esto se debe a la relación viciosa que existe entre los que prestan el dinero y los que lo reciben. En vez de haber un sector privado desvinculado al gobierno, son siempre actores del gobierno que se benefician de los préstamos. Y eso lleva a que el dinero se use para financiar cualquier proyecto, sin importar que sea viable o inviable. China puede presionar devaluando su moneda, pero al hacer esto, China también provoca una fuga de capitales de su país a otros países. Así que la devaluación de la moneda, la devaluación del yuan, es un arma de doble filo. Puede irritar a Estados Unidos, pero a China lo lastima tremendamente. China también puede amenazar con vender el billón de dólares que tiene en bonos y en deuda americana. Pero la Reserva Federal de Estados Unidos está bien preparada para salir a comprarlos de inmediato en caso de que China haga esto. Y aunque le pueda hacer cierto daño a Estados Unidos, el principal perjudicado sería China. Entre otras muchas razones, porque estaría vendiendo las joyas de la abuela, por decirlo de cierta forma. Estaría vendiendo las joyas de la abuela por monedas. En fin, el tema es interesantísimo y me gustaría, si tienen opiniones, puntos de vista, los podemos comentar en los comentarios del video, así que siéntanse
con confianza para escribir sus opiniones, para proponer otras visiones u otros temas también para ir comentando. Chao.